Hay un momento capital en la historia humana que es el del Renacimiento. La humanidad estuvo sumergida durante siglos en esa etapa sombría y gris que es la Edad Media, sin norte, sin horizonte, sin una alegría de vivir. Eh, pues esa Edad Media había que romperla y apareció un entusiasmo. Apareció en el fondo una realidad distinta que iba a cambiar los destinos del mundo. Eso es lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento tuvo expresiones en todas las etapas y en todas las actividades humanas, tanto individuales como sobre todo sociales y políticas. Grandes temas filosóficos, grandes temas políticos, grandes temas literarios se trataron en la época del Renacimiento. Pero ahora queremos hacer una mención especial de lo que fue la cultura del Renacimiento y especialmente en la escultura y en la pintura. El primer autor que hizo una descripción maravillosa de esto fue Jacobo Burckhardt, un gran estudioso de la materia que tiene una obra colosal sobre el tema, la historia del Renacimiento en el mundo, pero pues especialmente el Renacimiento se hizo en Italia, la historia del Renacimiento. ¿Cuándo empieza? Realmente, de verdad, en el año de 1400. Ustedes dirán, bueno, eso está un poco anterior a nuestras previsiones porque lo que se llama el Gran Taller es posterior cuando surgen las figuras señeras de Miguel Ángel y de Rafael y de Leonardo da Vinci, de cuántos otros genios del Renacimiento que aparecen ya por la época de los 1500, en muchos casos al amparo de los papas. No, desde el año de 1400 empezó esta etapa nueva en la cultura humana, llena de entusiasmo, llena de vitalidad, donde iban a aparecer verdaderos monumentos en todas las obras, entre otras en la arquitectura, por ejemplo. La arquitectura de Florencia tuvo un cambio esencial y fundamental en la época renacentista. Esa es una realidad que mucha gente desconoce porque se atiene simplemente a la presentación más sencilla de la escultura y de la pintura. Pero, por ejemplo, Brunelleschi, quien fue el gran arquitecto de Florencia, es de una época muy anterior a la época de los grandes clásicos del Renacimiento, del taller. Pero volvamos a los temas de la escultura y de la pintura y miren ustedes los nombres que vamos a dar para que comprendan la magnitud que tuvo este movimiento antes, mucho antes de la época del Renacimiento. Estamos hablando del periodo entre 1400 y 1460. Filippo Lippi, Fra Angelico, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Mantegna. Son verdaderos colosos de la pintura que desarrollaron todo un sistema. Sobre esto vinieron grandes tratadistas a hablar y a descubrir que lo que estaban haciendo estos pintores era una cosa colosal y que planteaba fundamentalmente el regreso a la realidad, el regreso a la naturaleza planteada o vista por el ojo de estos genios que eran capaces de expresarse con un acercamiento a la realidad absolutamente asombroso. Pero eso no hubiera sido posible, queridos amigos, si no hubiera todo un ambiente favorable a la eclosión de estos genios, porque para eso también se necesitó dinero, para eso como para todo. ¿Y de dónde provenía el dinero? El dinero tenía que provenir de los grandes príncipes del Renacimiento, y en este caso de las familias renacentistas que le encargaron a estos genios de la pintura y de la escultura que tiene un capitán fundamental en esta época que es Donatello, Donatello, grande entre los grandes de la escultura de aquel momento. Pues estas familias
hicieron verdaderos prodigios contratando las obras de arte de estos genios. Y uno tiene que citar a los Gonzaga, a los Visconti, a los Sforza y especialmente a los Médicis. Los Médicis, cuya historia ha sido tan cuestionada, tan controvertida, y por justas razones, es una historia apasionante. Los Médicis se confunden con la historia de Florencia y con la historia del Renacimiento en todas sus etapas, pero en esta etapa preliminar que va de 1400 a 1460. ¿Qué fue lo que hicieron? Contratar. Y contratar la construcción de grandes iglesias. Aquí no podemos olvidar la participación que tuvo el arte religioso en la eclosión del Renacimiento y en el desarrollo del Renacimiento. Hay grandes obras que no tienen nada que ver con el tema religioso, pero el tema religioso es un tema central. La construcción de grandes basílicas y el adorno de las grandes basílicas y de las grandes catedrales. Y eso lo contrataban aquí y allá y más allá. Los Médicis no solamente se concentraron en Florencia, y lo mismo los Gonzaga y los Sforza, fueron por todas partes construyendo grandes monumentos que fueron inmensas iglesias, grandes catedrales que transformaron la vida del hombre. El Renacimiento es un entusiasmo, es una vuelta del hombre a la fe, es un nuevo motivo para creer, y eso lo arrastró todo, inclusive hazañas como la de los grandes descubrimientos que vinieron después. El hombre se volcó sobre el mundo, y eso fue posible gracias a esta época renacentista que tuvo esta primera explosión. La eclosión del Renacimiento, así la llaman, entre los años de 1400 y de 1460. La cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 40 minutos.